Me acosté con el exnovio de mi hija, me embarazó y tuve un aborto. Volvieron a estar juntos y se casaron. Esto fue déjame pensar, quizás en 1997. Yo tenía 38 años y mi hija tenía 18, y ella estaba saliendo con Harry, que tenía 24. Yo era alcohólica y me metía en otras drogas, principalmente cocaína. Yo no era una buena persona, y mucho menos madre. No es que fuera abusiva con mi hija ni nada por el estilo, pero en general no prestaba atención y me preocupaba más por mi alcohol y las drogas que por ella, especialmente en su adolescencia. Tengo 14 años sobre ahora. Negué que mi hija saliera con Harry, pero nunca le dije por qué. Coqueteaba conmigo, constantemente, y la diferencia de edad también me asustaba. Además, era alcohólico y drogadicto, como yo. Ella rompió con él por su alcoholismo. Poco después se mudó, no demasiado lejos, pero a pesar de todo ya no vivía conmigo. Harry siguió llamándome y preguntándome si queríamos tomar algo, lo rechacé, pero un día dijo que tenía un montón de Coca-Cola y no pude resistirme. Vino, hicimos la coca y terminamos teniendo sexo. Era un tipo muy guapo. Se parecía mucho a esa ridícula foto de Justin Bieber de los 80 que estaba en la portada de hoy, eso es lo que me hizo pensar en él. Durante los siguientes meses, tal vez como 3 o 4 meses, a veces venía y teníamos sexo, consumíamos drogas y nos emborrachábamos juntos. Cualquier drogadicto sabe lo que es tener un compañero drogadicto de esa manera. Entonces me quedé embarazada. Sabía que era por él, tuve sexo sin condón un par de veces estúpidamente. Nunca le dije que estaba embarazada, fui y me hice el aborto y lo mantuve en secreto. De todos modos, dejé de verlo después de eso, fue demasiado raro. También estuve sobrio, durante unos 4 meses, antes de recaer. Avancé rápido 2 años y mi hija me contacta y me dice que volvió con Harry y que él está completamente sobrio. Estaba mortificado, la verdad. Iba a decirle que dormimos juntos, y ella me odiaría de por vida. Vinieron un día y me saludaron, y cuando mi hija se fue, Harry me dijo que no había ninguna razón para contarle lo que pasó. Estuve de acuerdo. Han sido 16 años de matrimonio por su parte. Tienen un hijo juntos. Harry tuvo cáncer, luego lo venció. Me puse sobrio, eso es básicamente todo. No los veo muy seguido, ellos viven en Texas y yo vivo en la costa este. Pero cada vez que lo hago siempre hay esa tensión entre Harry y yo, es literalmente lo primero que nos viene a la mente, puedo decirlo. No como la tensión sexual, como, ¿por qué tuvimos que hacer eso? ¿Qué diablos nos pasa? Tipo de tensión. Pienso en esto a menudo. Especialmente cuando veo a mi nieto. Siempre pienso que podría haber sido mi hijo si las cosas hubieran ido de otra manera, pero, wow, qué desastre hubiera sido si hubiera decidido quedarme con ese niño. El novio de mi hija es el mejor. Mi hija, 16 años, quedó embarazada, decidió que quería abortar, consiguió las pastillas para abortar. Vamos. Ok, ayer fue el día de Acción de Gracias, el día de cocinar sin parar y organizar el desfile y no tener la inclinación de cambiar el canal de NBC para ver el National Dog Show o hasta el fútbol. Mi hija estaba sintiendo toda la fuerza de la píldora que tomó y fue terrible para ella, sangrado y cólicos fuertes, peor que un periodo. Me costaba mucho atenderla, pero su novio vino a ver cómo estaba, vio que tenía mucho dolor y luego se metió en la cama con ella y la abrazó. Corrió a buscar sus bocadillos, agua, ginger ale. Vieron Disney y durante horas y él estuvo ahí para ella cuando sintió dolor. Eventualmente, ella vino a la cena de Acción de Gracias, y él también. Hablamos de eso en el viaje al médico esta mañana, y ella explicó cómo se sentía tan encajonada y confinada en su cama cuando estaba tomando el medicamento, pero cuando él apareció, dijo que se sentía menos confinada y que el dolor se aflojó. Sabía que él estaba allí para ella cuando yo estaba ocupado con el pavo. De hecho, lloré en mi auto mientras ella estaba en los médicos, lágrimas de felicidad, porque estoy tan feliz de que él sea quien es, y que no sea un matón de esquí de secundaria. Espero que sigan juntos por mucho tiempo, pero si termina,
termina y no le guardaré rencor por eso. Entonces, para aquellos que no lo saben, el novio de mi hija y yo hemos tenido una relación extremadamente sexual durante los últimos meses. Mi esposo nunca está en casa y al novio de mi hija le gusta tratarme como una diosa del sexo y estamos muy felices por eso. De todos modos, él había terminado y mi hija acababa de llegar a casa del trabajo. Había sido un día largo y él y yo nos habíamos estado enviando mensajes de texto sobre cómo queríamos tener sexo. Sabíamos que tendría que ser un rapidito. De repente, escuché que la ducha se encendía y la puerta se cerraba e inmediatamente fui a investigar y entré a su habitación para verlo sentado allí. Instantáneamente me quité la ropa y me acosté en la cama con él. Lo sacudí un poco y nos besamos y después de un rato, me subí encima y lo acompañé. El pobrecito solo duró 5 minutos pero fue suficiente. Hacía mucho calor y quiero hacer más cosas como esta con él. Me mantuve al margen y permití que mi esposa casi matara a nuestro hijo. Estaba feliz de que ella lo hiciera. De acuerdo, una advertencia justa, este es largo como el infierno. Disculpe por eso, pero esto es muy difícil para mí y lo he estado cargando durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo he escrito todo para tratar de resolver mis sentimientos al respecto. Por supuesto, no me aconsejó que lo enviara a Reddit, pero he luchado con esto durante mucho tiempo y necesito escuchar la opinión de otras personas al respecto. Todavía no tengo idea de cómo me siento al respecto, incluso después de todos estos años, pero me someteré al juicio de las masas. Sé que hice mal en algunas cosas, probablemente en muchas cosas. Traté de hacer lo mejor que pude. Mi hijo estaba muy preocupado. Muy preocupado. Si has visto la película Tenemos que hablar de Kevin, te ayudará mucho a entender de qué estoy hablando, porque juro por Dios que cuando vi esa película pensé que estaba viendo un documental de mi vida. Sentí que el escritor debe haber tenido cámaras escondidas en mi maldita casa, así de preciso fue. La única diferencia es que en la película, el niño parece normal a su padre y solo le revela su verdadera naturaleza a su madre. Con mi hijo no tenía esa máscara. Su comportamiento loco era el mismo con todos. Desde el día que nació, mi hijo salió mal. Estaba planeado, mi esposa y yo tratamos de quedar embarazadas y quedamos extasiados cuando nació. Era querido y amado. Le colmamos de afecto y realmente tratamos de darle una infancia feliz. Pero desde el día que lo trajimos a casa del hospital, se sintió miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin descanso, lloró hasta quedarse sin voz y siguió llorando, se le veía la carita arrugada y sin sonido, totalmente ronca. Había momentos en que literalmente lloraba mientras dormía, nunca he visto ni oído de ningún otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos a médicos, especialistas, intentamos cambiarle la dieta, lo cargamos, lo mecimos, juguetes, pañales, música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de rayado, molido, una vez que superó la etapa de llanto, pensamos que estábamos fuera de peligro. Pero rápidamente quedó claro que, por alguna razón desconocida, solo estaba enojado por estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina y alegre una vez en el tiempo que lo conocí. Lo vi sonreír con una mueca cruel y horrible muchas veces, obteniendo un placer perverso al causar dolor o sufrimiento o romper una regla, pero una sonrisa de verdadero placer por algo agradable. No, nunca. Ni una sola vez. No tenía interés en nada positivo, lo alimentaba el odio, y todo lo que hacía se inclinaba hacia eso. Tan pronto como pudo caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper cualquier cosa que estuviera a su alcance, la aplastaba, la masticaba, la tiraba al inodoro, lo que podía. Después de un tiempo, descubrió cómo quitarse el pañal y disfrutó mucho cagando y meando en cualquier lugar que pudiera. Después de un tiempo, se dio cuenta de que podía ocultarlo y comenzó a orinar y cagar en lugares que no encontraríamos de inmediato, convirtiéndolo en alfombras, lo que hizo que fuera un problema aún mayor para limpiar y que la casa apestara. Cuando se hizo mayor,
Entre 9 y 15 años, meaba y cagaba en nuestra cama, hasta que cerramos la puerta y ya no podía entrar, luego simplemente cagaba en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio y nunca superó eso. Trataré de acelerarlo, ya que literalmente podría continuar durante días con estas cosas, pero a medida que crecía, se volvía cada vez más inmanejable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacer algo con él. Lo echaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años, luego lo dejaron volver y luego lo echaron definitivamente, tuvo que cambiar de escuela. El siguiente lo puso en una clase especial que lo mantuvo alejado de los demás estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta y un cerrojo en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para perforar las paredes / diagonal muebles o perseguir a la gente con ellos. Cuando tenía 10 años, me apuñaló bastante bien en la cadera y el culo, todavía tengo las cicatrices. A medida que envejecía, se oscurecía. Pasó a prender fuego a las cosas y torturar a los animales locales. Había un perro callejero que rondaba por el parque cerca de nuestra casa. Mi hijo lo cegó de un ojo con un tenedor de barbacoa. Mojaría las colas de los gatos en gasolina y les prendería fuego. Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y viciosa que vivía en nuestra casa. No pudimos hacer nada con él. Aprovecho para adelantarme al tsunami de mensajes. Sí, teníamos al pibe en jodida terapia. Veía a un psiquiatra 2 veces por semana, y Dios sabe cuántos medicamentos diferentes le recetaron a lo largo de los años. Nada funcionó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada jodidamente funcionó. Era como una nube venenosa de odio y furia que azotaba todo lo que estaba a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa volvió a quedar embarazada. No puedo decirte cuán diferente fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado, y realmente no sabíamos qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla sin fin durante 16 años, no podíamos aceptar la idea de empezar de nuevo desde el principio. Hablamos mucho sobre interrumpir, pero el acceso al aborto no era tan fácil en esos días como lo es ahora. Waibi, mi esposa, estaba muy en contra. Hablamos de muchas opciones. Al final, decidimos que mi esposa tendría el bebé, y si salía mal, lo daríamos en adopción. Sabíamos que no podíamos hacerlo de nuevo con otro niño como nuestro hijo. Tuvimos una hija. Ella era normal. De repente vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo el tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido el mismo. Ella se reía de las cosas. Le dio el pecho sin morder, todavía no tenía dientes, pero se notaba que solo estaba tratando de comer, no de arrancarle el pecho a su mamá. Después de 4 meses ella estaba durmiendo toda la noche. Ella estaba feliz. Ella era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que ambos sentimos, no tengo palabras para expresarlo. Aquí es donde creo que realmente comencé a alejarme de mi hijo. Hasta ese momento, independientemente de los errores que cometí, siempre había tratado de hacer lo mejor para mi hijo, estoy convencido de eso. Traté de ayudarlo, amarlo y cuidarlo, realmente lo intenté. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo instintivamente nos volvimos hacia ella. Ella se convirtió en nuestro foco, no por malicia, sino simplemente porque era mucho más fácil. Era tan feliz y dulce, cada momento que estuvimos con ella fue como magia. Entiendo que esto estuvo mal, pero honestamente no pudimos evitarlo. No tengo mejor explicación que esa. A mi hijo le importaba una mierda que mi esposa estuviera embarazada, sinceramente no sé si realmente lo entendió, pero cuando trajimos a nuestra hija a casa comenzó a portarse aún más mal. No pensé que fuera posible, pero lo llevó a otro nivel. En ese momento él tenía 17 años, y teníamos peleas de gritos todos los días. Por lo general, después de que peleábamos, salía corriendo de la casa y desaparecía durante horas, o volvía a la mañana siguiente. Fue un alivio. Empecé a esperar nuestras peleas porque lo alejaría de nosotros por un tiempo. Después del nacimiento de nuestra hija,
mi relación con mi hijo desapareció casi por completo. Nuestras únicas interacciones reales fueron gritarnos el uno al otro. Mi esposa fue aún peor con él, simplemente no le quedaba nada. En ese momento, si nuestro hijo entraba en la misma habitación que ella, simplemente dejaba de hacer lo que estaba haciendo y comenzaba a gritar: aléjate de mí. Escapar. Fuera de la mierda, hasta que se fue. Empezó a pasar más y más tiempo fuera de casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tengo idea de lo que hizo en el mundo, pero estábamos felices de que no nos lo infligieran. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, habíamos invertido mucho en cerraduras alrededor de nuestra casa. Todas las puertas interiores baratas y delgadas de nuestra casa habían sido reemplazadas por puertas de madera gruesa y densa que no podían ser pateadas, equipadas con cerraduras con llave de las que mi esposa y yo llevábamos las llaves. Sé que suena extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado para crearle espacios seguros. Y de nuevo, antes de que me inunden de mensajes, no estaban cerrando a mi hijo en habitaciones como un prisionero. Él tenía rienda suelta en la casa y podía entrar y salir cuando quisiera. Mi esposa y yo nos encerraríamos en habitaciones para protegernos de él. En todo caso, nosotros éramos los prisioneros en nuestra propia casa. El día en cuestión, me peleé con mi hijo por la mañana y él salió de la casa enfurecido. Mi esposa y yo disfrutábamos de un poco de paz y tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestro dormitorio. Y entonces mi hija empezó a llorar. Cualquier padre que tenga niños pequeños puede decírtelo. Te acostumbras al llanto de tu hijo y puedes saber después de un tiempo qué es lo que necesita. Llora de manera diferente si tiene hambre, si necesita que lo cambien o si simplemente está inquieto y quiere que lo carguen. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de que puedan hablar. Este grito no era ninguna de esas cosas. Este grito fue de terror. En el momento en que lo escuchamos, mi esposa y yo nos levantamos de nuestras sillas y corrimos hacia la habitación. La puerta estaba cerrada, por supuesto, y tomó unos segundos obtener la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow, y el bastardo se había subido a la ventana para llegar a ella. Estaba de pie junto a su cuna con un cuchillo para carne en la mano. No tengo idea de dónde lo consiguió, no era uno de los nuestros. Controlábamos nuestros cuchillos con mucho cuidado y siempre los guardábamos en cajones cerrados. Creo que puede haberlo robado de una de las casas de nuestros vecinos. Ya le había roto la piel 2 veces, una en la zona del vientre y otra en el brazo. Podía ver la sangre corriendo. Cuando entré en la habitación, él estaba arrastrando el dorso del cuchillo por su rostro, sin cortar, casi haciéndole cosquillas con él, provocándola mientras ella gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, ya me estaba moviendo, corriendo para ponerme entre ellos. No lo pensé, solo me moví instintivamente. Incluso con eso, mi esposa llegó más rápido, fue como una película en avance rápido, se acercó a nuestro hijo y le apartó la mano, tirando el cuchillo al otro lado de la habitación y luego lo empujó con todo el peso de su cuerpo, tan fuerte que él salió volando de la cuna y rebotó en la pared. Cargué a mi hija y la sostuve mientras mi esposa nos examinaba. Pude verla temblando, casi convulsionando. Puedo recordar el olor de la habitación, el sonido de mi hija gritando y llorando. La mirada en el rostro de mi hijo mientras estaba allí. No es nada. En blanco, muerto, no había nada en sus ojos, ninguna emoción. Me parecía un extraterrestre. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haberme acercado y detenerla, pero no lo hice. Dio un paso adelante de nuevo, muy cerca de él. Podría haberla detenido de nuevo. Pero no lo hice. Ella esperó, mirándolo durante unos 3 a 5 segundos sin moverse. Y luego ella le dio un puñetazo en la cara. Ahora, hasta este punto, es posible que se haya imaginado a mi esposa como una mujer típica, de contextura pequeña, delicada. Este no es el caso. Mi esposa tiene una estructura pequeña, pero no es delicada ni delicada, nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. MMA no existía en ese entonces,
pero el karate y el boxeo eran importantes en esos días, y mi esposa era una aficionada muy talentosa. Pesaba alrededor de 130 libras, tenía mucho músculo y sabía cómo golpear. Yo tenía 70 libras sobre ella en ese entonces, y no tengo ninguna duda de que en una pelea real entre ella y yo podría haberme golpeado y me habría golpeado. Ninguno de nosotros había puesto una mano sobre nuestro hijo con ira antes, pero algo se rompió en ella ese día, y todos los años de ira, dolor, tristeza y frustración simplemente se desbordaron. Cuando ella lo golpeó, su cabeza se partió hacia atrás y la sangre comenzó a brotar de su nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con una expresión de asombro como si no supiera cómo procesar lo que acababa de suceder. Esperó otro segundo. Y luego ella lo golpeó de nuevo. Podría haberme acercado y detenerla. Podría haberla arrastrado fuera de la habitación, llevármela, calmarla. No lo hice, me quedé allí y observé mientras ella sistemáticamente comenzaba a golpearlo hasta convertirlo en pulpa. Cada vez que él llevaba sus manos para cubrir una parte, ella lo golpeaba en otra parte, cuerpo, cabeza, una y otra vez. Empezó a gritarle que se detuviera. Es la reacción más genuina que le he visto tener ante algo en toda su vida. Pero ella no se detenía. La vi aumentar, golpeando más fuerte, más rápido, haciéndolo trabajar como una bolsa pesada. Trató de golpearla y ella lo resbaló fácilmente. Estaba en piloto automático, hundiéndose en su entrenamiento. Me quedé allí mirando por un minuto. Entonces les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina y la bañé en el fregadero. Descubrí que la había cortado por tercera vez en la planta del pie. Todos los cortes fueron superficiales. La limpié y la sostuve hasta que se calmó. Puse Polysporin y Band-Aids en sus cortes. En nuestra habitación, podía escuchar a mi hijo gritar, insultar a mi esposa con nombres horribles, decirle que le cortaría la cabeza y se follaría su cadáver. Después de un rato, ya no lo escuché decir nada, ni siquiera lo escuché gritar. Supuse que debía haber sido noqueado. Pero aún podía escucharla golpeándolo. Eso continuó durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Me senté en la mesa de la cocina esperando a que terminara. Finalmente salió y se sentó frente a mí. Sus manos estaban hinchadas y rojas. Tenía la cara y los brazos salpicados de sangre. Su pecho estaba agitado. Nos quedamos mirándonos sin decir nada. Después de un rato le pregunté, ¿está muerto? Ella me miró y respondió, joder, eso espero. Asentí. Eso era todo lo que había que decir al respecto. Entendí perfectamente cómo se sentía. Sentí lo mismo. No sabía qué hacer, así que nos quedamos sentados esperando en silencio. Eventualmente, mi esposa comenzó a llorar y fue a tomar una ducha. Me quedé donde estaba sosteniendo a nuestra hija. Después de un largo rato, escuché gemidos y sollozos provenientes de nuestra habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Entré para ver qué tan mal estaba, y estaba bastante mal. Nunca he visto una paliza más despiadada sobre nadie, ni antes ni después. Estaba tirado en el suelo, rodando con sangre goteando de su cara, tirado en un charco de vómito. Su nariz estaba aplastada contra su cara, sus dos ojos estaban completamente cerrados por la hinchazón y ya comenzaban a ennegrecerse. Pude ver que un par de sus dedos estaban doblados en ángulos extraños y se había orinado en los pantalones. Creo que le deben haber faltado dientes, pero no pude ver ninguno en el piso y no pude ver dentro de su boca, sus labios estaban todos hinchados e hinchados. Después de hablar con mi esposa al respecto más tarde, ahora sé que ella había golpeado sistemáticamente cada parte de su cuerpo, concentrándose fuertemente en sus piernas. Ella me dijo que lo pateó en la ingle repetidamente hasta que sus piernas se cansaron y que siguió golpeando su cuerpo mucho después de que se desmayó. Cuando mi esposa salió de la ducha, todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía o leí una ambulancia, llevarlo al hospital yo mismo, sinceramente no tenía ni idea de qué hacer.
Después de un tiempo me di cuenta de que simplemente ya no me importaba lo que le pasara, y decidimos dejarlo vivir o morir solo. Había una suite para los suegros en el sótano que en realidad nunca habíamos usado, y mi esposa, mi hija y yo acabamos de mudarnos allí. Simplemente cedimos el último piso de la casa a mi hijo y cerramos todo, separamos nuestras vidas por completo. Había mucha comida en los armarios de arriba, suficiente para un par de semanas o más. Tenía un baño y dormitorios para usar. Teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocina y una entrada independiente, así que dejamos de subir. Simplemente decidimos que habíamos terminado con él. Supuse que dejaríamos que se acabara su comida y veríamos qué pasaba. Durante la semana siguiente, a veces lo podíamos escuchar moviéndose arriba. Creo que pasó la mayor parte del tiempo acostado en la cama recuperándose. Fui a trabajar, vigilando en alerta máxima en caso de que me atacara en el camino de entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija. Ella nunca estuvo fuera de nuestra vista. Una noche lo escuchamos enloquecer, rompiendo cosas y golpeando. No respondimos. Sin embargo, nunca trató de bajar las escaleras o acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que si volvía a acercarse a nosotros, mi esposa pudiera terminar el trabajo con él. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos oído nada desde arriba durante unos días, y me aventuré a subir al piso principal de la casa. El lugar fue demolido y no había ni rastro de mi hijo. Él se había ido. Tomó meses reparar el daño que había hecho y hacer que el piso principal volviera a la normalidad. Había comida y mierda esparcidas por todas las paredes y vidrios rotos en el piso, grandes agujeros en la pared seca. Había destrozado el lugar. Rompió el linóleo en un rincón de la cocina y vació todo un extintor de espuma en la sala de estar. Me siento agradecido de que no quemara la casa con nosotros adentro. Honestamente, no estoy seguro de por qué no lo hizo. El niño no era tímido a la hora de prender fuego a las cosas. Después de eso, viví todos los días con miedo de que regresara, de que nos emboscara de la nada y tratara de matarnos. Nos mudamos de casa unos 3 años después y finalmente dejé de tener miedo de que volviera a aparecer, ya que ahora no tenía idea de dónde estábamos. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, mi hija nació en el 88. Ahora soy un hombre mayor, tendré 70 años este año y mi esposa falleció de cáncer en 2016. Mi hija tiene 31 años ahora, me mudé con ella y su esposo después de que mi esposa falleció. Tengo 2 nietas y ellas son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando yacía en el piso de nuestra habitación, sangrando y destrozado. No he sabido nada de él desde que se fue, hace ya más de 30 años. Llevo mucha culpa de esa época y muchas emociones conflictivas. No lo golpeé yo mismo, pero permití que lo golpearan, y pensé que se lo merecía. Estaba feliz de que sucediera. No traté de matarlo, pero hubiera sido feliz si él muriera. Diré que espero que haya podido vencer a sus demonios e irse a vivir una vida normal en algún lugar. Si no fue capaz de hacer eso, si se quedó como estaba, entonces realmente espero que alguien lo haya matado. Cuando lo conocí, era un perro rabioso, y de cualquier manera que fuera, solo espero que no siga lastimando a nadie más.